Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales que inspiran, que tocan el alma y que nos recuerdan que nunca es tarde para encontrar la esperanza y la fuerza para seguir adelante. No te pierdas ninguna historia que pueda cambiar tu vida. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de transformación y crecimiento. La tierra estaba seca desde hacía meses. No una sequía cualquiera, no una de esas que se lamentan en voz alta mientras se espera la próxima lluvia, sino una de esas que se siente en los huesos, en las grietas del alma y en el lamento callado de la tierra resquebrajada. El maíz no crecía, ni siquiera brotaba. La tierra, endurecida como piedra, ya no respondía ni al riego ni a la súplica. Los animales, uno tras otro, caían al suelo sin fuerza, con la mirada perdida, como si incluso ellos hubieran renunciado a vivir. El gallo dejó de cantar. Las gallinas dejaron de poner. Las noches eran tan calladas que hasta los grillos parecían haber guardado luto. El silencio del desierto, tan seco y tan viejo, comenzaba a parecerse peligrosamente al de una tumba sin nombre, como si toda la región estuviese siendo olvidada por Dios y por el mundo. María apenas dormía. Las noches le caían encima como un castigo, y el insomnio no era por falta de cansancio, sino por exceso de pensamientos. Desde que su esposo partió rumbo al norte buscando trabajo y nunca regresó, ella quedó sola, al frente de la batalla más antigua de todas, la de una madre protegiendo a sus hijos con las uñas, con las lágrimas, con lo que quedará del alma. Tenía 3 niños, cada uno con una mirada que pedía comida y esperanza, y un estómago que ya no conocía el término saciado. Las mujeres del pueblo decían que María era fuerte, que era valiente, que tenía algo especial. Pero ella sabía la verdad. No era la fuerza lo que la mantenía de pie. Era amor. Ese amor primitivo, silencioso, que no busca aplausos ni se deja ver. Ese amor que solo una madre conoce, ese que no se grita, pero que arde por dentro mientras una sangra los pies en el camino polvoriento de la vida. Vendió primero su anillo de boda. No le tembló la mano, pero sí el corazón. Después vendió las gallinas, sus últimas compañeras. Luego la cama, donde solía leer cuentos a sus hijos, ahora desmantelada, convertida en monedas insuficientes. Ella dormía en el suelo, sobre una manta delgada, con el cuerpo doblado de frío y cansancio, pero sus hijos aún tenían algo de pan duro y leche aguada cada mañana. Sin embargo, el hambre avanzaba como el viento seco del sur, invisible, persistente, despiadado. No tenía forma, pero lo sentías en los ojos apagados de los niños, en el silencio prolongado en la mesa, en el hueco que dolía más que el estómago. Cuando ya no quedaba más que un viejo rebozo raído y una pequeña imagen de la Virgen colgada en la pared, María hizo lo que nunca imaginó, salió al mercado del pueblo a ofrecer lo que ya no tenía. Caminó con los ojos bajos, el paso lento, el corazón en carne viva. Llevaba su historia en la mirada, pero nadie quería escucharla. Gritó sin voz, suplicó con el alma, pero nadie quiso comprar más pobreza. Algunos la esquivaban con la vista, otros fingían no reconocerla. Nadie quiso mirar de frente a una madre rota. En un mundo que se cierra ante el dolor ajeno, María era una nota desafinada en una melodía de indiferencia. Y entonces, cuando la desesperanza comenzaba a tornarse costumbre, lo vio. Un anciano apache se acercó en silencio. Vestía con ropas de cuero desgastadas, curtidas por el sol y por el tiempo. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, no de vejez, sino de sabiduría. Su mirada era oscura, pero no triste, era usada como un pozo sin fondo donde habitaban secretos que el mundo había olvidado. Nadie más lo vio. O, mejor dicho, nadie más lo quiso ver. Caminaba como quien no pisa, como quien ya no pertenece del todo a este mundo. Se detuvo frente a María y la miró con algo que ella no recordaba haber sentido en mucho tiempo, compasión, pero sin lástima, reconocimiento, pero sin juicio. Y entonces, sin pronunciar palabra, comenzó a cambiar el destino de esa mujer, sin que ella lo supiera aún. María no supo si debía hablar o bajar la mirada. El anciano apache la contemplaba con esa serenidad que solo tienen los que han vivido demasiado. Era como si en sus ojos no hubiera prisa, ni hambre, ni miedo, sino una quietud ancestral, como la de los árboles que han visto pasar siglos sin moverse. Su piel era oscura, curtida,
con surcos que parecían mapear todo el sufrimiento de una tierra castigada por el sol y por los hombres. A su cuello colgaba un colmillo pequeño, brillante, y en su mano llevaba una bolsa de piel tan vieja como él, tan misteriosa como su presencia. No habló de inmediato. Tampoco extendió una moneda, ni ofreció caridad. Se limitó a observar en silencio, como si escuchara no sus palabras, sino su alma. «Tú no estás aquí para vender», dijo al fin, con una voz baja, como un murmullo que parecía provenir del viento mismo. María parpadeó, sorprendida. Nadie le hablaba así desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrada a las miradas esquivas, a los murmullos a sus espaldas, a las pobrecitas que eran más cuchillos que consuelo. Aquel hombre, sin embargo, le hablaba como si la conociera desde siempre, como si hubiera caminado junto a ella, invisible, en cada noche de insomnio, en cada lágrima derramada junto al catre vacío. «Estoy aquí porque no tengo opción», respondió ella, sin levantar del todo la mirada. «Mis hijos, si no hago algo pronto, morirán». El anciano asintió despacio, como quien ya ha escuchado esa historia muchas veces antes. Pero no con fastidio, sino con una ternura antigua, de esas que no se expresan con gestos, sino con la quietud del espíritu. Se agachó con lentitud, tomó un puñado de tierra reseca entre sus dedos, la dejó deslizarse suavemente entre ellos y la contempló con una especie de reverencia. «La tierra te ha oído», dijo. «Pero la tierra no responde con oro ni con limosna. Responde con señales. ¿Estás dispuesta a verlas?» María frunció el ceño. No entendía qué quería decir. Aquellas palabras le sonaban a poesía, a locura, a esperanza disfrazada de acertijo. El hambre no deja espacio para metáforas. Pero algo en ella, algo que venía desde adentro, desde muy adentro, la hizo sentir. Sin decir más, el apache abrió su bolsa de piel y sacó un objeto pequeño, oscuro, que parecía insignificante, una sola semilla negra. No tenía forma especial ni brillo alguno. Era solo eso, una semilla. Podría haberla confundido con cualquier otra. Y sin embargo, la manera en que el anciano la sostenía, como si llevara un pedazo de mundo entre los dedos, le daba un peso distinto. «Plántala en la noche más oscura», dijo. «No pidas nada. Solo planta y espera». Herida abierta. Caminó descalza hasta el pequeño trozo de tierra que aún no había sido tragado por el polvo. Se arrodilló, cavó con las manos desnudas, con los dedos lacerados, y sintió el suelo resistirse al principio, duro, hostil, como si también él estuviera harto de promesas rotas. Pero poco a poco cedió. Abrió un hueco justo, colocó la semilla, la cubrió con cuidado, y se quedó allí, en silencio, como si esperara escuchar algo que no se puede oír con los oídos. No rezó. No lloró. Ya no le quedaban palabras ni lágrimas. Solo le quedaba eso que permanece cuando todo lo demás ha muerto, la espera. La verdadera espera, la que no exige, la que no impone condiciones. La espera de quien sabe que no hay garantías, pero que aún así decide confiar. María se quedó allí un rato más, sintiendo como el viento le acariciaba la espalda, como si la tierra misma respirara con ella. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol asomó tímidamente por el horizonte, María salió nuevamente. No esperaba nada. Se decía a sí misma que solo quería ver, por si acaso. Por si el anciano no había sido un sueño, por si la semilla no era solo una piedra. Y entonces lo vio. Una planta. Pequeña, pero firme. No un tallo flaco, no una hoja temblorosa, sino una planta con raíces decididas, con hojas verdes y vivas, con una flor blanca en la punta que parecía brillar como si llevara consigo una luz que no venía del sol. María cayó de rodillas. No por asombro, ni por miedo, sino por una especie de reverencia que nace cuando se toca lo sagrado. No entendía cómo era posible. Allí donde nada crecía, donde la tierra había sido declarada estéril por todos, había brotado vida. Vida verdadera. Una vida que no había sido comprada, ni mendigada, ni exigida. Era un regalo. Un regalo plantado en la noche más oscura. Y la flor, abierta como una pequeña llamarada blanca, parecía decirle sin palabras que el alma, incluso rota, puede volver a florecer si se le da un lugar. Ese día, cocinó con hojas de la planta. Las sirvió con cuidado, las mezcló con lo poco que tenía. Alimentó a sus hijos. Y ninguno enfermó.
No solo no enfermaron, rieron. Rieron con esa risa que solo los niños tienen cuando no conocen la gravedad del mundo. Era como si algo invisible hubiera cambiado. Como si la muerte, que rondaba la casa desde hacía semanas, hubiera dado media vuelta. María no sabía qué nombre ponerle a aquello. Milagro, quizás. O simplemente, vida. Y mientras miraba aquella flor blanca moverse con el viento, entendió que el anciano apache no le había dado una semilla. Le había devuelto algo más profundo. Le había devuelto el sentido. Pasaron los días, y lo que comenzó como una pequeña planta fue creciendo con una fuerza que no parecía de este mundo. No necesitaba riego constante. No se marchitaba con el calor. No era visitada por insectos ni por pájaros. Era como si la protegiera una voluntad invisible, como si aquella tierra estéril hubiera sido tocada por un misterio que desafiaba toda lógica. Cada mañana, al salir de casa, María la encontraba un poco más alta, más robusta, y en sus ramas comenzaban a nacer unos frutos pequeños, redondos, de un color entre ámbar y rojo oscuro. No se parecían a nada que ella hubiera visto antes, pero tenían un aroma dulce, limpio, un perfume que no embriagaba, sino que calmaba. La primera vez que cocinó con esos frutos, lo hizo con el mismo respeto con el que se enciende una vela en medio de la oscuridad. No por superstición, sino porque sentía que estaba frente a algo sagrado. Machacar la pulpa con lentitud, la mezcló con agua y maíz, y preparó un caldo que ofreció a sus hijos con manos temblorosas. Los niños comieron sin quejarse. No por resignación, sino porque el sabor era bueno, cálido, como si llevara consigo el aliento del sol. Esa noche durmieron sin llorar. La tos desapareció. Y a la mañana siguiente, sus rostros estaban rosados otra vez. Sus ojos brillaban. Sus juegos regresaron. La planta no dejaba de dar frutos. Día tras día, uno tras otro, como si conociera la urgencia. Como si entendiera lo que significaba tener hambre de verdad, no solo de alimento, sino de vida. María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin culpa. Ya no miraba el horizonte con temor, sino con una extraña paz que la envolvía desde dentro. Comenzó a compartir los frutos con algunas vecinas. Al principio con recelo, luego con generosidad. No pedía nada a cambio. Solo pedía que no se olvidara lo que esa planta representaba. No era un milagro que se exhibe, sino una esperanza que se honra. Fue entonces cuando él regresó. El anciano apache. Nadie supo de dónde vino, ni cuándo llegó. Un día simplemente apareció, sentado bajo la sombra del mezquite, observando la casa de María como quien contempla el resultado de una siembra silenciosa. No traía nada consigo, salvo el mismo rostro marcado por el tiempo, la misma calma profunda, y los mismos ojos que parecían ver más allá de lo visible. María lo reconoció al instante. Se acercó sin miedo, con el corazón lleno, y se arrodilló frente a él, no por obediencia, sino por gratitud. Gracias, dijo, sin buscar palabras más grandes. Porque a veces, lo sencillo es lo más sagrado. El anciano sonrió con suavidad. No me agradezcas a mí, respondió. Agradece a la tierra. A ti misma. Tú cuidaste lo que todos daban por muerto. Tú creíste cuando nadie más lo hizo. La semilla solo es un puente. El resto, siempre estuvo en ti. María sintió como algo dentro de ella se acomodaba, como si una parte de su alma, que llevaba demasiado tiempo escondida, se permitiera por fin salir a la luz. Entendió. Entendió todo. El hambre, la oscuridad, la planta, el regalo. No se trataba solo de comida. Se trataba de dignidad. De recordar que incluso en los lugares más secos, donde nadie espera ya nada, puede brotar la vida si alguien se atreve a esperar de verdad. Cuando volvió a mirar al anciano, él ya no estaba. Se había desvanecido, como el último eco de un tambor lejano. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto. Algunos decían que era un espíritu. Otros, un viejo loco. Pero María no necesitaba explicaciones. Sabía quién era. O mejor dicho, sabía lo que representaba. Era la voz de lo olvidado. El guardián del silencio. El mensajero de la tierra. Y en el patio, la planta seguía creciendo. Los meses se convirtieron en estaciones y la planta creció hasta convertirse en un árbol pequeño, fuerte, un faro verde en medio del desierto reseco que rodeaba el pueblo.
María ya no sentía el peso insoportable de la desesperación sobre sus hombros, en cambio, descubrió una nueva fuerza, una que nacía del amor profundo, pero también de la certeza de que la vida siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Los frutos del árbol comenzaron a distribuirse entre los vecinos. No se trataba solo de alimentar cuerpos hambrientos, sino de alimentar espíritus cansados, almas que habían olvidado lo que significa la esperanza. El pequeño milagro de María contagió a otros, y poco a poco, la tierra que parecía muerta comenzó a reverdecer. No solo porque la lluvia volvió a caer, sino porque la gente empezó a cuidar y creer, y esa fe se volvió un agua invisible que regaba los corazones. Una mañana, mientras el sol acariciaba el horizonte y los niños jugaban alrededor del árbol, María sintió que su esposo volvía. No con su cuerpo cansado ni sus manos vacías, sino en la memoria viva que nunca se había perdido. Su ausencia había sido una herida, pero también un llamado a resistir, a no rendirse jamás. Porque a veces, los mayores sacrificios no son visibles, son semillas que caen en silencio, esperando la hora justa para brotar. El recuerdo del anciano Apache quedó grabado en el pueblo como una leyenda, pero para María era mucho más que eso. Era la prueba de que, en los momentos más oscuros, alguien, algo, siempre está dispuesto a ofrecer un regalo inesperado. Un gesto humilde que puede salvar vidas, transformar destinos y devolver la dignidad que parecía perdida. María comprendió entonces que no había vendido todo en vano. Que cada sacrificio había sido un acto de amor tan grande que el universo había conspirado para responder. Y que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las posesiones, sino en esa semilla intangible que ella había plantado, la fe en la vida, la esperanza en el mañana y el valor para seguir caminando, aun cuando el camino pareciera imposible. Mientras el viento mecía las hojas del árbol y el sol pintaba de oro la tierra, María sonrió por primera vez en mucho tiempo. Porque sabía que, a pesar de todo, sus hijos vivirían. Y que esa vida era el regalo más grande que jamás podría recibir. Pasaron los años y el pequeño pueblo, que había sido marcado por la sequía y la desesperanza, comenzó a transformarse en un lugar donde la vida florecía con renovada fuerza. Las huellas de la adversidad seguían presentes, pero ya no eran cadenas que aprisionan, sino cicatrices que contaban historias de resistencia y amor. María, ahora con el cabello plateado y la mirada llena de paz, se convirtió en un símbolo de fortaleza para todos. Contaba a quienes querían escuchar la historia del anciano Apache y de la semilla que no era solo una semilla, sino un puente hacia la esperanza. Les enseñaba que en cada uno reside un poder inmenso, la capacidad de transformar incluso la tierra más árida en un jardín de posibilidades. Sus hijos crecieron con ese legado vivo, conscientes de que el verdadero tesoro no estaba en las riquezas materiales, sino en el amor incondicional y la fe incansable que su madre les había entregado. Y aunque el tiempo siguió su curso inevitable, aquel acto de coraje y entrega quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo, como un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos con regalos inesperados. Porque a veces, en la noche más oscura, una simple semilla plantada con esperanza tiene el poder de cambiarlo todo. Y esa es la verdadera herencia que María dejó, la certeza de que el amor de una madre, unido a la fuerza de la tierra y la magia de la vida, es capaz de vencer incluso a la muerte. La historia de María y el anciano Apache nos recuerda que la vida no siempre es justa, que el camino a veces se llena de espinas y sequías que parecen insuperables. Pero también nos muestra que dentro de cada uno de nosotros habita una fuerza poderosa, un fuego que ni la adversidad más cruel puede apagar. Cuando la desesperación toca a nuestra puerta, cuando sentimos que todo está perdido, es entonces cuando debemos encontrar el valor para plantar nuestra propia semilla de esperanza. Porque no importa cuán árida parezca la tierra en la que vivimos, siempre hay un espacio para que la vida renazca. El amor de una madre es esa fuerza invisible que mueve montañas, que desafía el silencio y la soledad, que se convierte en la raíz que sostiene el alma cuando todo parece desmoronarse. Y a veces, la ayuda llega de donde menos la esperamos, en formas simples, humildes, casi invisibles, pero con un poder transformador infinito. Esta historia es un llamado a nunca rendirse, a confiar en el poder de la paciencia y la fe, a reconocer que el regalo más valioso no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar y sembrar en los demás. Porque, al final, la verdadera riqueza está en el amor que dejamos crecer,
en la esperanza que decidimos cuidar, y en la vida que elegimos defender contra todo pronóstico. Que esta historia sea para ti, para mí, para todos, un recordatorio eterno. Siempre hay una semilla que plantar, una luz que encender y un camino que seguir, incluso en las noches más oscuras. El pueblo poco a poco comenzó a recuperar su aliento. Las casas que antes lucían abandonadas, con puertas que crujían al viento, ahora abrían sus ventanas para dejar entrar la luz que por tanto tiempo fue negada. Los rostros de los vecinos, antes marcados por la fatiga y la resignación, mostraban destellos de esperanza y gratitud, como si el milagro que brotaba en el patio de María fuera un puente hacia un futuro mejor. María, sin embargo, no olvidaba las noches en vela, las lágrimas derramadas en silencio, ni el vacío que había sentido cuando su esposo partió y nunca regresó. Sabía que aquel árbol, aquel regalo inesperado, no borraba el dolor ni la ausencia, pero le enseñaba que la vida tenía el poder de renovarse aún en las circunstancias más adversas. Era un testimonio silencioso de que el amor de una madre, cuando se mezcla con la fuerza de la tierra y la magia de lo invisible, puede cambiar el destino de toda una familia. Con el tiempo, los frutos del árbol fueron más que alimento, se convirtieron en símbolos de resistencia y comunidad. María enseñaba a las mujeres del pueblo a plantar sus propias semillas, a cuidar la tierra con paciencia y a creer en lo imposible. Los niños crecían escuchando la historia del anciano Apache, aprendiendo que a veces, la ayuda llega de la mano de la naturaleza, y que el respeto por la tierra es también respeto por la vida misma. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, María se sentó bajo la sombra del árbol y observó cómo sus hijos jugaban libres y felices. Sintió que el ciclo, que parecía haberse roto con la partida de su esposo, se cerraba con un nuevo comienzo. Porque la verdadera fuerza no estaba en las riquezas que alguna vez perdió, sino en la capacidad de levantarse, de sembrar y de esperar con el corazón abierto. En ese momento, comprendió que la historia de su familia ya no era solo una historia de lucha, sino una historia de esperanza. Y que, aunque el anciano Apache ya no estuviera, su regalo perdurará en cada semilla plantada, en cada sonrisa recuperada, y en cada paso firme que diera su pueblo hacia un mañana lleno de vida. Con el paso de los años, María se convirtió en una sabia guardiana de la tierra y la memoria. Su rostro, marcado por las arrugas de los años y las batallas vividas, reflejaba la serenidad de quien ha conocido el dolor y la luz, la pérdida y el renacer. Sus hijos, ya adultos, caminaban junto a ella, fuertes y agradecidos, llevando consigo el legado invisible que aquella planta había sembrado en sus corazones. El pueblo cambió también. Lo que antes era un lugar silente y desolado se volvió un pequeño oasis, no solo por el verdor que retornaba, sino porque la gente aprendió a mirarse con otros ojos, ojos de compasión, de solidaridad, de esperanza compartida. María enseñaba que no bastaba con alimentar el cuerpo, sino que había que alimentar el alma, esa semilla interna que nos mantiene firmes aun cuando todo parece caer. En las noches estrelladas, cuando la calma envolvía la aldea, los ancianos se reunían para contar la historia del anciano Apache y la madre que no se rindió. Y aunque nadie conocía su nombre verdadero, ese hombre seguía vivo en la memoria colectiva, como el guardián silencioso de la tierra y los sueños. María, por su parte, había comprendido una verdad profunda, que la verdadera ayuda no siempre llega envuelta en grandes gestos, sino en detalles humildes, en semillas que se plantan con paciencia y en la firme decisión de nunca dejarse vencer por la desesperanza. Sabía que cada fruto que nacía en aquel árbol era un recordatorio de que, aunque la vida golpee fuerte, siempre es posible volver a levantarse, a creer, a luchar. Y así, entre raíces y hojas, entre lágrimas y sonrisas, la historia de una madre y un apache se convirtió en el legado más grande de un pueblo que aprendió a florecer contra todo pronóstico. El tiempo no solo transformó la tierra, sino también a quienes la habitaban. María se convirtió en mucho más que una madre luchadora, fue el corazón palpitante de un pueblo que aprendió a resistir y a soñar nuevamente. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, llevaba la sabiduría del amor inquebrantable y la firme convicción de que, aunque el camino sea duro, la esperanza nunca muere. Los hijos de María crecieron con la fuerza de quienes han visto la oscuridad y han aprendido a encontrar la luz en la más mínima chispa. No olvidaban las noches en las que su madre vendió todo para darles de comer, ni la aparición misteriosa del anciano Apache que les entregó aquel regalo inesperado, una semilla.
Esa semilla que, con paciencia y cuidado, se convirtió en vida, en símbolo, en la prueba tangible de que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. Con el árbol creciendo fuerte y sus frutos alimentando a muchas familias, el pueblo comenzó a reunir fuerzas para enfrentar nuevos retos. Los vecinos aprendieron a trabajar juntos, a compartir lo poco que tenían y a cuidar la tierra que los sostenía. María enseñaba que no era la tierra la que daba vida, sino el amor y la voluntad que cada persona deposita en ella. Un día, mientras el sol doraba las copas de los árboles, María recibió la visita inesperada de un joven que decía ser descendiente del anciano Apache. Traía consigo relatos de un hombre sabio que había viajado por muchas tierras, ofreciendo ayuda en forma de semillas y enseñanzas para quienes estaban dispuestos a luchar por la vida. El joven habló de la importancia de respetar la tierra, de escuchar sus silencios y de reconocer que en cada pequeño gesto de amor se esconde una fuerza capaz de transformar el mundo. María sonrió con ternura y gratitud. Sabía que aquel regalo no había sido casualidad, que el anciano Apache no solo les había entregado una semilla física, sino también una semilla espiritual, la fe en la vida, la perseverancia y la certeza de que nunca estamos solos en nuestra lucha. Así, bajo la sombra del árbol que parecía tocar el cielo, María y su pueblo siguieron adelante, llevando en el corazón la historia de aquella madre desesperada y del regalo inesperado que cambió sus destinos para siempre. Así, bajo la sombra del árbol que parecía tocar el cielo, María y su pueblo siguieron adelante, llevando en el corazón la historia de aquella madre desesperada y del regalo inesperado que cambió sus destinos para siempre. Esta historia nos recuerda que, en los momentos más oscuros, la esperanza puede brotar y transformarnos, y que el amor y la perseverancia son las semillas más poderosas que podemos plantar en nuestra vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir descubriendo relatos que inspiran, que nos enseñan a nunca rendirnos y a creer en lo imposible, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más historias que fortalecen el alma y nos conectan con lo mejor de nosotros mismos. No permitas que la oscuridad te detenga. Planta hoy la semilla de la esperanza y acompáñanos en este camino hacia la luz. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que cree en la fuerza del amor y en el poder de la vida para transformar destinos. Porque juntos, somos más fuertes.